Estoy haciendo un estudio de palabras clave con el programa que ya les compartí la vez pasada, keywordtool.io. Es un sitio web que te ayuda a conocer con qué otras palabras la gente acompaña las búsquedas. Alrededor de 1, 2, 3 o 4 palabras clave. En este caso, hay gente que combina música y física y una tercera palabra. Química, cuántica, música física o química cuando lloras, música física moderna. Entonces, pues algo así también nos da idea de cómo podría ser nuestra categoría. De la combinación de 3 palabras, apuesto que salen muchísimas entradas. Igual con ciencia ficción. Muchas personas acompañan esta búsqueda con la palabra películas. También te da idea de una categoría. O sea, una categoría que se especialice en ciencia ficción, películas. O si la quieres hacer más específica, con más palabras, pues escribes ciencia ficción, películas, y haces una nueva búsqueda. Y te va a dar una cuarta palabra con la cual las personas acompañan ciencia ficción, películas. 2020, completas, Netflix, YouTube, antiguas, ¿no? Eso ya sería una long tail, una palabra más larga, más específica y que es mucho más fácil que se posicione. Y que tiene intenciones de búsqueda. Y esas pueden ser las palabras con las que podemos construir nuestra URL. Son ejemplos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tienen que hacer esto. Son ejemplos de cosas que se podrían hacer. Y en la clase de Alejandra vieron el tema de tabla de intereses. Y hay una parte en la que tienen que poner qué se puede preguntar las personas o qué se preguntan las personas alrededor de ciertos temas. Entonces, antes de estas herramientas, pues tenías que hacer un estudio de mercado, ir con las personas de manera directa, o hablar por teléfono, o mandar un correo, buscar formas de obtener esa información. Y con esta tecnología, con este software, con este programa, puedes saber casi al instante hacer ese análisis, ese estudio de mercado alrededor de un tema. Y esta herramienta, Answer the Public, pues te ayuda a saber eso. Que se pregunta a la gente en internet cuando utiliza un buscador, Google en este caso, y te las ordena por el cuándo, por qué, son, qué, cuál, quién, dónde. Y estos pues ya pueden ser H2 de contenidos, de artículos en tu blog, que después se pueden convertir en videos, que después se pueden convertir en podcast, que después se pueden convertir en pues contenido diverso. Entonces, para esa tabla de intereses, les recomiendo que usen esta herramienta. También te da palabras con las que las personas relacionan ciencia ficción y te las ordena alfabéticamente. Ciencia ficción ambiente, ciencia ficción autores, ciencia ficción abreviatura, ciencia ficción biología. Entonces, si tú de alguna forma haces un artículo en el que puedas pues combinar varias preguntas en uno solo, pues ya estarías creando un contenido que tiene intención de búsqueda. Entonces ya no solo estás usando palabras también para que suenen bien, sino estás usando a tu favor el algoritmo de Google. A ver, vamos a ver si funciona. Atmósfera primitiva. Entonces, con esta combinación de palabras clave, este sitio web nos devuelve qué preguntas está haciendo la gente alrededor de esta combinación de palabras. Y cuando tú le das clic a una pregunta, te manda a Google para ver qué contenidos hay posicionados alrededor de esa pregunta. Entonces, y te lo divide, ¿no? Aquí incluso hasta podría ser un sitio web que se llama atmosferaprimitiva.com. Una categoría sea el por qué, otra categoría el cuándo, otra categoría el quién, otra categoría el qué, y cada una de esas pueden ser entradas. No sé, eso podría ser un proyecto, y aquí ya tienes todo, ¿no? O sea, ya tienes cómo se van a llamar, cómo se tienen que llamar tus entradas para que se posicione ese sitio web para atmósferas primitivas. Entonces también aquí podrían
Es algo que se me ocurre. La compañera que su tesis trata sobre esto, podrías crear contenido que responda a esas preguntas con el propósito de que las personas conozcan tu tesis o te conozcan a ti como experta en atmósferas primitivas. Sí, me agrada esa idea. Sí, no, es muy buena. Esa página, aquí surgen, o sea, esas tres páginas, bueno, esos tres métodos, y este, ya de aquí tienes para aventar. También Answer the Public también te ayuda a conocer con qué palabras acompañan, ¿no? Atmósfera primitiva y ordenadas alfabéticamente. Con la letra A, atmósfera primitiva actual, atmósfera primitiva anaerobia, atmósfera primitiva autor, primitiva y actual semejanzas, abiogénesis, atmósfera primitiva. Y vean, aunque yo no soy experto en atmósferas primitivas, si yo me doy cuenta que aquí hay dinero, que la gente, si soy una persona de marketing, y me doy cuenta que muchas personas están buscando atmósferas primitivas, aunque yo no sepa nada, sé que están preguntando, podría ir con algún especialista y hacerles una entrevista, una entrevista en la que me respondan esto. Esa entrevista la transcribo, la ordeno, como el compañero Iván ordenó su texto, siguiendo el semáforo de Yoast SEO de ese programa. Ya puedo obtener, tengo un contenido que es como una colaboración entre tú, que eres capaz de, que se te facilita publicar en internet de manera adecuada, con una persona que es experta. Esa expertise de la persona a la que estás entrevistando va a transmitir autoridad a tu sitio. Entonces, las entrevistas es una muy buena forma de transmitir autoridad de una persona a otra. Entonces, a pesar de que las respuestas van a ser de expertos, pues también la gente va a relacionar tu sitio web, tu nombre, tu proyecto, a estas palabras clave. Pero pues yo creo que ahí tienes un campo fértil, libre, inhóspito de contenidos que se pueden abarcar en una sola categoría. ¿No? Puedes tener una categoría que se llama atmósfera primitiva, ¿no? Y todos pueden ser contenidos. De hecho, varios preguntas las puedes meter en un solo contenido. Aquí también ya vale, tienes que dejar volar tu creatividad para saber cómo vas a estructurar tus contenidos. Pero aquí ya tienes mucha información de qué tienes que poner. ¿Cómo mencionaste ahorita? O sea, de poner en una categoría varios contenidos. Sí, ¿O sí, cómo sí. dijiste? Sí, tu categoría se podría llamar atmósfera primitiva o tesis de atmósfera primitiva. Y tu URL sería, por ejemplo, tu nombre, diagonal, tu nombre.com, diagonal, atmósfera primitiva. Y en la URL te recomiendo que en las categorías pongan 4 palabras. Entonces acompáñala con otras 4 palabras, atmósfera primitiva, por ejemplo, tesis o ciencias, tierra, atmósfera primitiva, ¿no? Entonces también para que estés abarcando más palabras en la URL. Y como título sería de la categoría atmósfera primitiva. Y después vendrían ya los contenidos, las entradas, en las que juntas varias preguntas en una sola entrada. Por ejemplo, no sé, esta supongo que se podría relacionar con otra. O atmósfera primitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, eso y actual. ¿Cómo era la atmósfera primitiva? Y también puede ser un listado de las características de la atmósfera primitiva. Con la tabla de intereses, si no han visto el video, véanlo y también les va a dar más idea de cómo empezar a construir su primer contenido y con qué palabras clave empezar a hacer este estudio.